Sentado aquí en el rincón del poeta, rodeado de homenajes a cientos de escritores extraordinarios, parece el lugar perfecto para hablar sobre la importancia de la alfabetización infantil. Todos pensaban que sería otro compromiso real típico. Al principio, una suave brisa de verano recorría los cuidados jardines del Palacio de Kensington, donde medios de comunicación e invitados se reunían para escuchar el discurso benéfico del príncipe y la princesa de Gales. Los periodistas esperaban los discursos impecables de siempre, alguna sonrisa de la princesa Charlotte, tal vez un saludo del pequeño George, y otra foto perfectamente planeada que acapararía titulares durante las próximas 24 horas. Pero lo que ocurrió frente a las cámaras estuvo lejos de ser rutina. El príncipe William, alto y firme, dio un paso al frente, no con tarjetas ni teleprompter, sino con una determinación visible en su mirada. La princesa Catherine lo acompañaba, serena y radiante, con una mano descansando suavemente en la espalda de Charlotte. El príncipe George estaba a su lado, mirando a su padre con una seriedad que superaba su edad. Y allí, ante toda la nación y el mundo, el príncipe de Gales pronunció una declaración que rompería con décadas de tradición real y cambiaría para siempre la monarquía. Hoy, dijo, comenzamos un nuevo capítulo, honrando el pasado y mirando hacia el futuro con confianza. En ese momento, los rumores corrieron como pólvora entre la multitud. Pero no fue sino hasta que William evocó a la difunta reina Isabel, su visión, su ánimo discreto, sus esperanzas no dichas para el futuro de esta familia, que el peso de la situación realmente se hizo sentir. Entonces llegaron las palabras que sacudieron los cimientos de la monarquía. Con efecto inmediato, mi familia asumirá un rol público más amplio, como Su Majestad lo había previsto. Mi hija, la princesa Charlotte, comenzará sus deberes oficiales como representante de la corona. El público quedó boquiabierto. Los reporteros corrieron a tomar sus teléfonos. Detrás de las cámaras, los funcionarios del palacio se movían con nerviosismo. No era solo el anuncio, era el símbolo. La joven princesa, apenas entrando en la adolescencia, se adentraba en el centro de atención con la elegancia de una futura reina. Y tras ella, la presencia firme e inquebrantable de sus padres, no solo herederos, sino líderes. Pero había más. El rey Carlos y la reina Camila estaban ausentes durante el anuncio. No hubo palabras desde el trono, ni bendición del monarca actual. Solo silencio. Y en ese silencio, el mensaje fue ensordecedor. Algo había cambiado. No era una aparición simbólica. Era una transferencia de autoridad en espíritu, sino en título. Una coronación silenciosa del poder. La familia real acababa de hacer una declaración significativa, y el futuro ahora pertenecía a Guillermo, Catalina, Carlota y Jorge. Detrás de las puertas del palacio, no todos celebraban. Los rumores habían circulado bajo la brillante superficie de la monarquía británica durante meses, quizás años. Susurros en Westminster, sutiles cambios en el protocolo y un cambio visible en el estado de ánimo público apuntaban todos hacia una verdad innegable. La vieja guardia se desmoronaba y el destino de la familia real se reconstruía en secreto, lejos de las miradas del mundo. Aunque el rey Carlos III había ascendido recientemente al trono, el ambiente en torno a su reinado ya se sentía estancado. Desde el momento en que la corona fue colocada sobre su cabeza, la monarquía dejó de ser impulsada por la admiración juvenil o el aura que rodeaba a la reina Isabel II. En su lugar, llegaron apariciones incómodas, discursos tibios y una reina consorte, Camila, cuyas cifras de aprobación apenas lograban salir a flote. Mientras tanto, William y Catherine avanzaban en todos los aspectos medibles. Su popularidad no era solo una cuestión de prensa sensacionalista. Los datos lo confirmaban. Las encuestas los posicionaban consistentemente como los miembros más confiables y admirados de la familia real. Sus actos públicos,
Atraían multitudes mayores, atención internacional y momentos virales que los mantenían en la mente del público. No solo parecían encarnar el papel, también lo sentían. Eran el nuevo rostro de la monarquía, frescos, modernos y firmes en su compromiso con el deber, mientras suavizaban ciertas tradiciones obsoletas. Sin embargo, algo más sutil ocurría tras bastidores. Fuentes cercanas a los asesores reales comenzaron a filtrar detalles a la prensa, lo suficientemente vagos como para ser negados, pero lo bastante precisos como para despertar el interés público. Algunos informes indicaban que William había participado en reuniones secretas con líderes de alto nivel de la Commonwealth. Otras fuentes no verificadas señalaban que Catherine había asumido funciones informales de asesoría, normalmente reservadas para miembros reales de alto rango. También se decía que la princesa Charlotte recibía formación mediática a una edad mucho más temprana que George. Algunos descartaron estos informes como fantasías. Pero dentro del palacio, el movimiento era monitoreado con atención, sobre todo por Camila, quien había luchado durante años para mantener su lugar, no solo junto al rey, sino en el núcleo del poder real. Entonces surgió el rumor de las cartas finales de la reina. Antes de morir, se decía que la reina Isabel había escrito varias cartas confidenciales, guardadas en secreto y reveladas solo tras su fallecimiento. Una estaba dirigida al rey Carlos, otra al príncipe William, y otra, según rumores persistentes, para Catherine. ¿Qué decían? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí se sabe es que, poco después de la muerte de la reina, William y Catherine comenzaron a comportarse de manera distinta. Se mostraban más seguros, más estratégicos, y visiblemente menos deferentes hacia Carlos y Camila. En una ocasión, incluso se dijo que William rechazó asistir a una reunión de alto nivel, organizada por el rey, y en su lugar visitó una unidad de oncología infantil en Manchester. Ese día, recibió mucha más cobertura mediática que Carlos en Londres. No fue una rebelión, pero sí una decisión muy calculada. Pronto surgieron tensiones sobre la línea de sucesión. Aunque el príncipe George sigue siendo el heredero tras William, la atención pública comenzó a centrarse en la princesa Charlotte. Muchos elogiaban su carisma natural, su soltura en actos públicos y su elegancia, heredada tanto de su madre como de su abuela, la princesa Diana. Algunos incluso se preguntaron si la línea de sucesión podría ajustarse en el futuro para otorgarle un papel más prominente. Nada de esto ha sido confirmado. Tras las cortinas del palacio, solo había rumores, especulaciones y susurros de poder. Hasta ahora. Con una única declaración pública pronunciada por William, y no por el rey, la suposición se convirtió en realidad. El palacio ya no parecía tener un solo centro de poder. Ahora tenía dos. Un rey sentado que se desvanecía en silencio, y un príncipe y una princesa de Gales que avanzaban decididamente hacia el futuro. Y cuando la princesa Charlotte caminó junto a su padre aquel día, el mensaje fue claro. El futuro de la monarquía ya había llegado, y no esperó permiso. La ausencia del rey Carlos III en ese momento histórico no fue simplemente notoria, fue tangible. No hubo comunicado, ni saludo, ni siquiera un mensaje grabado. Para un monarca que solía hablar constantemente de modernizar la corona, su silencio durante uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente provocó asombro. Y preguntas. Tras los altos portones del Palacio de Buckingham, se gestaba una crisis. En las semanas previas a la revelación, algunos miembros del personal real notaron que el rey se volvía más retraído. Se cancelaron sus apariciones con explicaciones vagas sobre fatiga o problemas de agenda. Carlos siempre había sido meticuloso, casi obsesivo, con su calendario. Así que cuando comenzaron a desaparecer eventos formales sin justificación, quedó claro que algo no andaba bien. En un principio, los ayudantes reales minimizaron las preocupaciones.
Un funcionario de alto rango incluso declaró a la prensa que el rey simplemente se estaba tomando una merecida pausa después de un primer año agotador en el trono. Sin embargo, fuentes cercanas al monarca describían una realidad mucho más caótica. Creían que Carlos no luchaba contra una enfermedad, sino contra la pérdida de relevancia. La verdad era difícil de aceptar. Después de décadas esperando entre bastidores, su momento había llegado. Pero en lugar de recibir el amor del pueblo, Carlos se encontró a la sombra de su hijo. Dondequiera que iban William y Catherine, eran recibidos con calidez, elogios y entusiasmo. En cambio, las apariciones de Carlos eran con frecuencia frías, tensas y hasta hostiles, especialmente cuando lo acompañaba Camila, cuya imagen seguía siendo divisiva. Dentro del palacio, la tensión aumentaba. Al parecer, el rey no estaba de acuerdo con sus principales asesores sobre cómo manejar el creciente protagonismo público de William. Se rumoraba que Carlos tenía planes de reafirmar su autoridad mediante una gira audaz por la Commonwealth o una conferencia internacional de alto perfil, pero nada se concretó. Cada propuesta enfrentaba obstáculos prácticos o políticos. Luego comenzaron los rumores de que Carlos estaba considerando hacerse a un lado, no abdicar ni renunciar públicamente, sino delegar cada vez más funciones a William bajo el pretexto de una modernización de la monarquía. Según algunos allegados, todo habría comenzado en los últimos meses de vida de la reina Isabel. Su Majestad, con su sabiduría privada, habría impulsado a Carlos a actuar como un monarca de transición, preparando al pueblo para una sucesión fluida hacia William en los años venideros. Pero Camila no estaba dispuesta a aceptarlo. Había esperado toda su vida para convertirse en reina. Había soportado escándalos, burlas y humillación solo para ser desplazada justo cuando por fin había alcanzado la corona. Jamás. Según fuentes íntimas, Camila se oponía ferozmente a cualquier cambio de poder que no la tuviera a ella y a Carlos en el centro. Consideraba el anuncio público de William y Catherine como una amenaza directa al orden jerárquico de la monarquía y como un insulto personal, pero ni siquiera la furia de Camila podía revertir lo que ya había ocurrido. Carlos, vencido por los vientos del cambio, prefirió retirarse antes que resistir. Se apartó de la vida pública, dejando un vacío que fue ocupado rápidamente por la voz segura de William. La familia real siempre había presumido de su unidad, pero ahora, la división era evidente. El rey estaba ausente, la reina consorte, furiosa, y el público observaba con admiración y esperanza cómo William, Catherine y sus hijos tomaban el centro del escenario. Dentro del palacio, el mensaje era inquietante. La corona podía seguir en la cabeza de Carlos, pero el poder ya se había trasladado a otro lugar. Mientras los rayos dorados del sol de la tarde iluminaban los jardines del Palacio de Kensington, las cámaras comenzaron a grabar. Millones de personas sintonizaron en vivo desde el Reino Unido y el resto del mundo, esperando la habitual formalidad real, un discurso impecable de William, una sonrisa de apoyo de Catherine y quizás un saludo tierno de George o Charlotte. Pero lo que siguió fue simplemente histórico. El príncipe William, conocido por su carácter tranquilo, se acercó al podio con una seguridad pocas veces vista en actos reales. Las frases hechas habían desaparecido. Los gestos coreografiados también. Aquello no era un acto real más, era una línea trazada en la arena, y a su lado no estaban asesores ni cortesanos, sino su esposa y sus hijos, el rostro encarnado de una monarquía futura. Comenzó elogiando a su abuela, la reina Isabel II, recordando su legado, su inquebrantable dedicación al deber y la fuerza silenciosa con la que había guiado al país a través de guerras, recesiones y escándalos. Pero luego, en un momento que sacudió a todos los corresponsales y analistas reales presentes, cambió de rumbo. «Hoy», dijo William con voz firme, «comenzamos algo nuevo. La tradición no se abandona,
Evoluciona. La corona no es una reliquia, sino una promesa viva, un juramento de servicio. Y esa promesa pertenece al futuro. Y entonces llegó el momento que nadie podía haber anticipado. Se giró hacia su hija, la joven princesa Charlotte, vestida con un abrigo azul claro y el cabello cuidadosamente peinado, luciendo completamente real a pesar de su corta edad, y la guió suavemente hacia adelante. El príncipe William, ante una audiencia atónita, declaró que Charlotte realizaría su primer deber oficial como representante de la corona. En los próximos meses, anunció, comenzará a acompañar a su madre en compromisos oficiales. Aprenderá lo que significa servir y, con el tiempo, ayudará a definir una nueva visión del papel de nuestra familia en este país. El público contuvo el aliento. Incluso los observadores reales más veteranos quedaron desconcertados. No fue solo un gesto simbólico, fue una jugada estratégica. El momento transmitía un mensaje claro. Charlotte no sería una figura pasiva de la realeza. Estaba siendo preparada para asumir una responsabilidad considerable, con una visibilidad que podría rivalizar con la de su hermano George. Las fotografías del anuncio se volvieron virales en segundos. Charlotte, de pie con orgullo detrás de su padre, ofreció una sonrisa modesta que de inmediato conmovió a las redes sociales. Antes de que el discurso terminara, comenzaron a circular comparaciones lado a lado con una joven princesa Diana. Los noticieros no dejaban de emitir la grabación, y algunos comentaristas la llamaban ya la princesa del pueblo 2.0. Pero esto no se trataba solo de Charlotte. Se trataba de la visión de William. Al elevar públicamente a su hija, no solo reconocía su potencial, sino que también rompía con las tradicionales líneas de poder dominadas por hombres, donde generaciones anteriores habrían mantenido a Charlotte en segundo plano. William la llevó al frente. Y detrás de ambos, Catherine, la imagen misma de la gracia y la contención, apoyaba en silencio, con la mano descansando suavemente sobre el hombro de George, transmitiendo un mensaje distinto. Esta familia avanza unida. El público aplaudió con entusiasmo. Las secciones de comentarios se llenaron de elogios. Los editoriales alababan el enfoque moderno, describiéndolo como el inicio de una nueva era real. Pero mientras estallaban los aplausos y los flashes iluminaban los jardines, dentro del palacio se susurraba sobre lo que no se veía en pantalla, la furia que se elevaba entre los muros reales. Porque mientras el mundo celebraba a Charlotte como una estrella emergente, una mujer solo veía cómo se alzaban sombras, Camila. Y no estaba nada complacida. Mientras el público admiraba la unidad y fortaleza de la familia de William en escena, la situación tras las puertas del palacio distaba mucho de ser pacífica. El caos estalló en los dorados pasillos de la historia real, con la reina Camila y la princesa Ana en el epicentro. Dos mujeres que habían pasado décadas construyendo su autoridad dentro de una monarquía que ahora parecía escurrirse entre sus manos. Según fuentes del palacio, el temperamento de Camila estalló tan pronto como se mencionó el nombre de la princesa Charlotte durante la transmisión en vivo. Estaba furiosa, convencida de que el anuncio de William tenía la intención de dañar su legado y el de Carlos. ¿Qué derecho tiene ella?, habría gritado Camila refiriéndose a la elevación de Charlotte. «Es solo una niña. Esto es una locura». Pero no se trataba solo de Charlotte, se trataba de lo que implicaba aquella declaración, el inicio de un nuevo periodo real sin Camila en el centro. Durante décadas había luchado por pasar de paria nacional a reina consorte, soportando la hostilidad del público, el desprecio mediático e incluso la constante sombra de la princesa Diana que se cernía sobre cada uno de sus pasos. Creía que finalmente había asegurado su lugar en la historia. Y ahora, con un solo discurso, William y Catherine habían reescrito el guión. Camila exigió de inmediato una reunión con los principales asesores del palacio. Algunos relatos indican que confrontó a Carlos,
exigiendo que emitiera una declaración para restablecer el orden y confirmar el sistema real establecido. Sin embargo, según los informes, Carlos se negó, citó agotamiento, retraimiento y sentirse abrumado. «Déjalo seguir su curso», murmuró, como una sombra de su anterior determinación. Ya ha comenzado. Camila se encontraba ahora aislada. Bueno, casi. En escena entraba la princesa Ana, firme defensora de la tradición, quien durante mucho tiempo había apoyado silenciosamente el poder de su hermano. Ana, famosa por su estricta dedicación al deber, nunca fue amiga de los espectáculos mediáticos ni de las maniobras públicas de poder. Aunque respetaba la ética de trabajo de Catherine, consideraba las palabras de William como arriesgadas y una falta de respeto hacia su padre. Ella debería haberse mantenido en las sombras, habría dicho Ana sobre el nuevo rol de Charlotte. El orden existe por una razón. Camila y Ana se encontraron unidas por primera vez en años, no por amistad, sino por resistencia compartida. Intentaron reunir apoyo entre los cortesanos de alto rango, alegando que las declaraciones de William ponían en riesgo la imagen pública de la monarquía. Sin embargo, la marea ya había cambiado. El personal que antes obedecía lealmente las órdenes de Carlos y Camila comenzaba a migrar hacia el círculo de William y Catherine. Los asesores más jóvenes expresaban admiración por la compostura de Charlotte. Embajadores de otros países se comunicaban con Kensington, no con Clarence House. Incluso los principales medios de comunicación ajustaron su tono, refiriéndose a la familia de William como la monarquía moderna en movimiento. La ira de Camila solo aumentaba. Un informante real recordó haberla visto merodear por los pasillos del palacio a altas horas de la noche, golpeando puertas y dando órdenes que eran ignoradas. Ana, más tranquila, aparentemente se refugió en su casa de campo, optando por alejarse del circo, pero ninguna distancia podía cambiar el hecho de que el público ya había elegido a su familia real, y no eran Carlos y Camila, eran William, Catherine, Charlotte y George. La generación joven se había apropiado del relato, no mediante escándalos ni engaños, sino con algo mucho más peligroso para la vieja guardia, afecto genuino del pueblo. Y ningún tipo de resistencia interna podía cambiar eso. Mientras los medios se enfocaban en el ascenso de la princesa Charlotte y en la declaración dramática de William, pocos notaban el verdadero poder estratégico detrás del telón. Catherine, princesa de Gales, la mujer que poco a poco, con gracia, se había convertido en la verdadera arquitecta del futuro de la monarquía. En público, su comportamiento seguía siendo el de siempre, sereno, sonriente, elegante sin esfuerzo. Pero detrás de esa fachada tranquila, había una mujer que llevaba años analizando las fisuras del palacio, memorizando sus ritmos y jugando a largo plazo con una habilidad sin igual. Y ahora, su estrategia comenzaba a mostrar todo su brillo. Nada de esto fue casualidad. La elevación de Charlotte, la declaración de William e incluso la impecable imagen de la familia reunida en aquella plataforma llevaban la firma de Catherine. Había sido testigo de cómo la monarquía sobrevivía a tormentas de escándalo, traición y rupturas generacionales. Mientras otros se aferraban a títulos y tradiciones, ella se concentraba discretamente en conectar con el público, los medios y el futuro. Y mientras Camila luchaba por ganarse una aceptación popular a regañadientes, Catherine había conquistado algo más fuerte: amor genuino. Un amor que no se puede fabricar ni fingir. Cada visita a un hospicio infantil, cada risa espontánea con un niño asustado, cada momento sincero frente a las cámaras con sus hijos eran reales. Y esa sinceridad se había convertido en su arma más poderosa. Según fuentes internas, Catherine fue quien gestionó la tormenta dentro del palacio tras el anuncio. Camila explotó, pero Catherine guardó silencio. Cuando Ana cuestionó la cadena de mando, Catherine no respondió.
Su contención fue más contundente que cualquier réplica. Pero a puerta cerrada, estaba lejos de ser sumisa. Se reunía con William cada noche para analizar la actitud pública, las reacciones de la prensa y los próximos pasos. Algunos asesores leales a Carlos comenzaron a unirse a su equipo, impactados por la claridad de su visión. Incluso se dijo que Catherine había encargado encuestas internas meses antes para medir la respuesta pública a una Charlotte con mayor protagonismo. ¿El resultado? Aplastantemente positivo. Esto no iba de ambición. Era una cuestión de legado. Catherine entendía que la monarquía no podía sobrevivir solo preservando el pasado. Tenía que evolucionar, volver a sentirse viva. Y en Charlotte no solo veía a una hija, sino a un símbolo de todo lo que la corona deseaba ser. Moderna, empática y con autoridad. El espíritu de Diana, la sabiduría de Isabel y su propio fuego sereno, todo encarnado en la siguiente generación. Mientras la corona de Camila brillaba en las fotografías, el poder de Catherine era ganado, no heredado. Y ahora era innegable. Los que más la conocían aseguraban que jamás celebraba de forma ostentosa. No había alardes ni sonrisas arrogantes. Pero en privado, cuando las cámaras se habían apagado y el palacio estaba en silencio, se quedaba en el marco de la puerta del cuarto de Charlotte, observándola dormir, y se permitía un momento de reflexión. Esto era por lo que había luchado, no por gloria ni por control, sino por estabilidad, continuidad, por una monarquía que sus hijos quisieran formar, no solo heredar. Catherine, la plebeya que alguna vez fue despreciada por su origen de clase media, se había transformado en algo mucho más poderoso que una reina consorte en espera. Había ascendido al papel de garante del futuro de la monarquía, y el palacio nunca volvería a ser el mismo. Cuando se disipó el polvo de la revelación más impactante de la realeza moderna, una verdad se impuso en todo el Reino Unido. El futuro de la monarquía ya no era una especulación. Un príncipe, una princesa y dos herederos que representaban tanto la tradición como la transformación lo habían mostrado con orgullo y sin disculpas desde una plataforma bañada por el sol. Charlotte y George, de pie hombro con hombro junto a sus padres, simbolizaban algo más que la sucesión. Representaban la promesa de un país que buscaba estabilidad, honor y conexión real en una era de incertidumbre. Charlotte, serena y segura de sí misma, ya acaparaba titulares y corazones. Su carisma, naturalidad y sorprendente parecido tanto con la princesa Diana como con la reina Isabel habían capturado el interés del público. Pero su inclusión en actos oficiales significaba mucho más. Ya no era la de repuesto. Ahora era piedra angular del próximo capítulo de la corona. George, callado pero vigilante, irradiaba la serenidad calmada de un futuro rey. A pesar de su juventud, su actitud durante el anuncio reflejaba los primeros signos de un líder forjado no solo por el deber, sino por una familia que había optado por nutrir la monarquía con honestidad, no con ego. Y detrás de ellos, firmes, estaban William y Catherine, los arquitectos de la nueva era real. Ningún memorando del palacio podría alterar el impacto de esa imagen. No era meramente simbólica, era una declaración estratégica. La fuerza de la monarquía ya no dependía de tronos dorados ni linajes codificados. Ahora se basaba en la confianza del pueblo, la honestidad y la conexión emocional. La vieja guardia, Camila, Carlos y quizás Ana, aún podía conservar sus títulos. Pero la autoridad había cambiado de manos de forma silenciosa, poderosa e irreversible. Había ocurrido una transición generacional en el Reino Unido y más allá. Y cuando Charlotte y George den sus primeros pasos dentro del legado que les espera, una cosa será segura. La corona no solo ha sobrevivido a la tormenta, ha renacido en manos de sus nuevas estrellas.